Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de iChile. La institucionalidad es uno de los temas fundamentales para el desarrollo productivo de un país. Y esto es lo que nos va a permitir aceleradamente ir incorporando la tecnología. Hoy los quiero invitar a ver esta nota que nos va a permitir conversar con el ministro de Economía respecto a los temas de transformación digital del país. Veamos esta nota y partimos. Hace un par de décadas, el trabajo, el emprendimiento y los procesos productivos estaban asociados básicamente con la idea de empeño, iniciativa, fuerza empresarial. Ahora siguen relacionados íntimamente, pero no pueden separarse tampoco de los términos transformación digital, comercio electrónico, redes, internet, entre otros. No es posible seguir el curso de las iniciativas sin ligarse con el avance de los tiempos y de las tecnologías, renovarse o morir. Y tanto el Estado como los privados han tenido que incorporar estos conceptos de modernización en sus presupuestos, invertir en ítems que hace más de 20 años eran secundarios para las organizaciones. Sobre transformación digital, la importancia de la colaboración público-privada, fomento de la productividad, exportación de servicios y mucho más, conversamos hoy en un nuevo capítulo de iChile. Me tocó asumir la presidencia de Fundación País Digital hace 6 años. 3 años me tocaron estar en la administración de Piñera técnicamente y 3 años me han tocado trabajar muy de la mano con el invitado que tenemos hoy, el ministro de Economía. La verdad que ha sido un pilar del desarrollo y la transformación digital en Chile en estos años durante la administración de la segunda administración de doña Michelle Bachelet. Les quiero introducir y presentar a nuestro amigo don Luis Felipe Céspedes. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Pelayo? Muchas gracias por la invitación. Muy bienvenido a este programa. Como yo les comentaba, nosotros habitualmente el programa lo tenemos con 2 invitados, salvo cuando hemos invitado ministros o presidentes. Así que a usted le toca solo. Tenemos media hora de conversación para hablar sobre la transformación digital. Excelente, gran tema y yo creo que es el tema de los temas más importantes de nuestro país hoy. Pero déjanos conocerte un poquito antes, digamos. ¿Por qué esta vocación pública? ¿En qué minuto? Entiendo yo que eres un gran fanático de la Católica. Así es, mira, yo creo que partió básicamente cuando chico. A mí me gustaban mucho las matemáticas, algo las ciencias sociales, y se fue dando como el gusto por la economía. Además, a mí me tocó crecer en una época donde Chile enfrentó una gran crisis, que fue la crisis de los 80. Yo creo que todo eso, a toda esa generación, de alguna u otra forma, nos llevó a preguntarnos cuál es el rol que podíamos jugar en esto. Y a mí eso me motivó en materia de estudiar economía. Así que y sales del Colegio La Salle y entras a Ingeniería Comercial en la Católica. Así es, entré a comerciar en la Católica. Y yo ahí era hincha de la Católica, así que bueno, tenía que ir a la Católica. Tenemos eso en común. Hincha de fútbol. ¿Y cuántos niños tiene Lucho? 3. Lucho lo digo porque Lucho le dice a sus amigos, su señora, acá hay una intimidad en este programa. 3 niños. ¿Y son de la Católica los 3? Los 3, siempre ahí en la barra. Pero qué bien. Hay pocos ministros que duran el total de una administración en el gobierno. Tú ya técnicamente estás cumpliendo más de 3 años, vas a llegar al 4.º año. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia de ser ministro. ¿Dónde estabas cuando te llamó, no sé quién te llamó, y te invita al ministerio? A ver, me acuerdo que yo creo que estaba comprando con mi señora cuando me llamó la presidenta, así que fue obviamente una sorpresa, pero también un tremendo honor, porque yo creo que servir al país desde un cargo público es de las cosas que a uno lo gratifican, lo llenan de mucho orgullo, el poder trabajar por hacer y construir un mejor país. ¿Ya habías tenido experiencia estando en el Banco Central antes? Así es, mi vida ha estado bien ligada a lo público. Cuando salí de la universidad estuve en el Ministerio de Hacienda, después estuve en el Banco Central, estuve también de vuelta en el Ministerio de Hacienda en algún momento, en organismo internacional, en el Fondo Monetario, así que lo mío ha estado relacionado con lo público y también con lo académico. ¿Y qué tal esa experiencia en la NYU, donde entiendo estudiaste? ¿Qué estudiaste allá? Estudié un doctorado en economía. Perfecto. Fue una gran experiencia. ¿Cuántos años fue una gran experiencia. Estuve 4 años en el doctorado. Estuvimos 4 años viviendo en Nueva York, una gran ciudad. ¿Y la brecha que había entre Nueva York y Santiago en ese minuto, o Estados Unidos y Chile, era muy importante? Bueno, fue grande al principio. Yo me fui el año 97 a estudiar. Fue un periodo yo diría, un gran salto en términos de lo que significaba. Santiago en esa época no era tan abierto como es hoy día. Hoy día somos una ciudad muchísimo más integrada. De hecho, todo lo que ha sido la transformación digital, de alguna u otra forma, ha jugado un rol muy importante en esa dimensión. Don Luis Felipe, ser ministro no es fácil. Todos sabemos que conlleva una presión importante. Tú te echas al país a lapa, como decimos en el campo. ¿Cómo ha sido la experiencia de ser ministro? Y vamos a ir avanzando entonces ya hacia cómo ha sido la experiencia de tener que transformar Chile y ser capaces de adoptar con velocidad la tecnología. A ver, yo creo que para mí ha sido una gran experiencia.
Además, el Ministerio de Economía tiene una particularidad, que tiene múltiples temas. A mí me tocó ver desde temas de transformación digital hasta temas de turismo, de pesca, de consumidores, de libre competencia. O sea, tiene un abanico amplio de temas, lo que de alguna u otra forma también lo hace muy desafiante, porque uno tiene que estar saltando entre muchos temas, llevando adelante muchas iniciativas. Pero creo que al final de cuentas la lógica de conjunto, la lógica también de articulación de distintos sectores me ha ayudado en la tarea, porque creo que al final de cuentas todo está de alguna u otra forma relacionado. Ahora, yo doy fe y he visto, me ha tocado verte muy de cerca estos 3 años, de hecho hemos trabajado muy de la mano con País Digital, el cómo has estado permanentemente evangelizando en estas materias. Pero ya entrando en materia, no es fácil. Sabemos que no es fácil porque muchas veces hay presiones de distintos medios, hay status quo que hay que mantener. Transformar las industrias tampoco es fácil. ¿Dónde tú ves los principales lomos de toro para que Chile vaya dando este salto en la brecha digital que tiene que dar? A ver, yo creo que tenemos primero que cambiar la mentalidad en una dimensión, la dimensión de los recursos naturales. Siempre vemos a los recursos naturales como una suerte de maldición, o algunos ven a los recursos naturales como una suerte de maldición. Otros lo ven como una forma o como una cierta condena a no poder diversificar y hacer otras cosas. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es ver a nuestros recursos naturales como una plataforma precisamente para una transformación productiva, que creo que en el caso nuestro pasa por una transformación digital en cada uno de estos sectores. En minería tenemos una posibilidad de hacer una transformación digital única, y eso no significa estar condenados, no sé, a exportar cobre. Nos podemos ser exportadores de minería y de tecnología. Ahora, ¿esa misma matriz productiva no es lo que nos deja a nosotros con un I+D del 0,38? A ver, yo creo que de alguna u otra forma lo que nos deja con una matriz del 0,38 es el no todavía haber colocado a la innovación en el centro de la estrategia de desarrollo, tanto del país como de las empresas, porque esto va de la mano. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora, y yo siempre trato de mirar la mitad del vaso medio lleno, porque creo que así se construyen los países, es precisamente entender que tenemos un desafío desde el punto de vista de la transformación productiva, de una transformación digital, una transformación tecnológica, que puede ir de la mano de lo que son sectores claves para nuestra economía hoy. Ese es el objetivo que nosotros estamos llevando adelante. Ahora, cuando estamos en competencia, todas estas grandes industrias están compitiendo en el mundo. ¿No tienen ellos el incentivo bastante claro en tener que adoptar la tecnología para seguir siendo competitivos? A ver, yo creo que sí, yo creo que tú diste con un punto que a mí me parece que es fundamental, que es la competencia en los mercados. Yo creo que los mercados competitivos son precisamente los mercados que estimulan la innovación. Siempre tenemos esta discusión de, bueno, si hay mucha competencia, ¿cómo me puedo yo apropiar de esta innovación? Pero al final de cuentas, cuando uno mira yo diría el bosque, uno se da cuenta que la competencia es fundamental. Nosotros, por eso cuando yo te contaba antes esta interrelación entre distintos sectores que tengo en el Ministerio de Economía, por ejemplo, la ley de libre competencia, a mí me parece que es fundamental para la innovación. Es un elemento central para que las empresas vean que tienen que buscar posibilidades de ganar mayores retornos sobre la base de la innovación. Yo creo que ahí está la clave. Una de las cosas que el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo tiene que empujar es empujar al país a esta nueva productividad. Como tú dices, hablas de la innovación. Hablemos un segundo de la productividad. Uno de los grandes desafíos que hemos conversado en esta misma mesa con Eduardo Vitrán, con Gonzalo y con tantos otros es el desafío país en la productividad. ¿Cómo lo ves tú? A ver, mira, yo creo que la forma más simple de caracterizarlo es pensar y decir, bueno, hagamos un ejercicio de comparación con un país desarrollado, digamos Estados Unidos. Y si nosotros vemos cuál es la diferencia entre nuestro ingreso per cápita hoy y el ingreso per cápita de un país como Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta que cerca de la mitad de ese diferencial está explicado por productividad. O sea, que con los mismos insumos seamos capaces de producir más, o sea, que seamos más eficientes. Yo creo que ahí deja claramente establecido que un desafío fundamental que tenemos hoy día en nuestro país es ser más productivos. Y por eso creo que todo lo digital, toda la transformación digital es tan importante, porque al final de cuentas está de alguna u otra forma íntimamente relacionada con esa necesidad de ganancia y productividad. ¿Y la poca productividad que tenemos es razón que nos falta capital? ¿Es razón cultural, educativa? ¿Es razón que no somos capaces de adaptarnos tecnológicamente? ¿Dónde ve usted, con la experiencia que ha tenido, el mayor lomo de toro? A ver, yo creo que hay múltiples factores acá. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer para poder tener una estrategia de desarrollo productivo que efectivamente logre mover la aguja, que efectivamente logre hacer un cambio, es entendiendo que aquí hay múltiples dimensiones. O sea, este problema es multidimensional. Algunos factores pueden ser más o menos importantes, pero dependiendo
dependiendo del contexto. Déjame darte algunos ejemplos. Nosotros, en materia de construcción, tenemos un tremendo desafío. La construcción, por ejemplo, para dar un dato, del sector habitacional en Chile es un 48% de la productividad del mismo sector habitacional, de construcción habitacional en Estados Unidos. ¿Cuál es la principal brecha? La brecha tecnológica. El poder tener, por ejemplo, acceso a plataformas que nos permitan desde el diseño hasta la construcción, hasta el uso de esos, por ejemplo, edificios o esas viviendas, el poder mantenerlas en una plataforma. Ahí tenemos un desafío. Segundo lugar, las pequeñas y medianas empresas. Tenemos que ser capaces de que logren adquirir más tecnología. Ahí temas de financiamiento son fundamentales, temas de conocimiento, de transferencia tecnológica son fundamentales. Emprendimiento. Nosotros tenemos que lograr que el emprendimiento sea el motor de desarrollo de nuestro país, de generar nuevas empresas, que se generen nuevas grandes empresas en nuestro país. Nuevamente, otra dimensión en la estrategia de desarrollo. Y en todas estas líneas que usted me está hablando siempre hay una polémica, porque sabemos que tenemos que empujar todas estas materias. Las tomamos nosotros y formamos los famosos clústeres, dejamos que se produzca una eclosión natural de estos temas. ¿Cómo el Ministerio de Economía tiene que incentivar para que estas cosas se vayan solucionando y de manera rápida? Ese es el problema que nos motiva. Yo creo que tenemos que ser capaces de entender de que acá no existe una solución mágica. Déjame, tú planteaste un tema hablemos de un tema de diferencia. Tema de si es clúster, no es clúster, son sectores estratégicos, no son sectores estratégicos. Frasemos lo distinto. Tú lo decías antes de que partiéramos el programa. Desafío país. ¿Cómo no hacer un desafío país? Aprovechar la alta radiación solar que tenemos en Chile, la más alta radiación solar en el mundo, para generar una minería sustentable, una minería verde, aprovechando, por ejemplo, todo lo que son nuestras reservas de litio en el norte. ¿Con cómo? Con tecnología, con conocimiento, con innovación. Lo podemos llamar sectores estratégicos, minería, solar, litio, o lo podemos llamar desafíos país, la generación de una producción sustentable, una producción verde más eficiente. Yo creo que yo no me enredaría, creo que lo que no podemos hacer como país, dado lo mucho que hemos logrado avanzar entre todos, es enredarnos en esa discusión. Digamos que para algunos son desafíos, para otros son sectores. Lo cierto es que se requiere coordinación, que se requiere bienes públicos, que se requiere una nueva forma de ver la relación público-privada. También se requiere democratizar el emprendimiento y la innovación. ¿Por qué? Porque el talento está a todos lados. Tú lo has visto, tú has recorrido el país, tú sabes que hay chicos talentosos desde Arica hasta Punta Arenas haciendo cosas que uno no se imaginaría desde Santiago. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Darle la posibilidad de que esas ideas puedan crecer. Vamos a hacer una pequeña pausa para el fondo para que volvamos y vayamos viendo todas estas grandes proyectos y reformas con la visión de futuro. Yo creo que hoy día tenemos que ser capaces de mostrarle al país cuáles son los caminos para que vayamos adaptando la tecnología de manera muy rápida. Los quiero invitar a todos ustedes a una pequeña pausa. Quiero aprovechar de agradecer muy especialmente a la Fundación País Digital y a la Universidad del Desarrollo que permiten este programa y a Samsung que nos viene apoyando en estas 3 temporadas. Un segundo y ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí conversando con Luis Felipe Céspedes, flamante ministro de Economía, sobre estos temas tan importantes, ministro. Ahora, yo tengo que hacerle una pregunta que es fundamental, que me la hacen todo el día. Usted, yo lo he visto, empujar fuertemente el mundo del emprendimiento, el mundo de la innovación y el mundo de la adopción tecnológica, fomentando estas cosas para Chile. Pero muchas veces hay un desequilibrio y hemos tenido que vivir reformas muy particulares para el país. Y estas reformas muchas veces la gente te dice que ha frenado el emprendimiento, que ha frenado la innovación. Me refiero específicamente, por ejemplo, a la reforma laboral, que fue una reforma muy discutida. La misma reforma económica que ha frenado. Finalmente, el país ha tenido una tasa de crecimiento que ha venido disminuyendo en el último tiempo. Estamos en el orden del, creo que ustedes mismos lo analizaron esta semana, 1,5, 1,7 para este año. ¿Cuál es la visión suya? ¿Cómo estas reformas están impactando realmente el desarrollo futuro del país? A ver, yo creo que en primer lugar, cuando hablamos de las reformas que estamos llevando adelante, y las centramos en algunos de los ejes de los cuales estamos impulsando, yo creo que el tema educacional es un tema fundamental para el país. O sea, un país no va a aprovechar, no va a generar crecimiento sobre la base del conocimiento, de la transformación digital, si no somos capaces de generar educación de calidad. Y yo creo que ahí tiene que estar
todo nuestro esfuerzo, toda nuestra discusión, entendiendo que vamos a tener diferencias, pero creo que tenemos que ser capaces también de tener una discusión constructiva, propositiva, con esa visión de largo plazo que muchas veces hemos conversado, es fundamental para lograr esos consensos mínimos que permitan proyección en el tiempo. Entonces, creo que de alguna u otra forma, sin lugar a dudas, que las reformas que hemos llevado adelante como gobierno han significado una discusión porque efectivamente generan cambios en estructura, pero creo que tenemos que ser capaces de tener esa discusión de manera más constructiva, también generando espacios de confianza. Mira, yo creo que si tú miras lo que ha pasado hoy día con el emprendimiento y la innovación, fíjate que entre el 2001 y el 2015 nosotros apoyamos algo así como 3.500 emprendimientos dinámicos, le llamamos los emprendimientos innovadores. Solo el año pasado apoyamos más de 1.000. O sea, estamos teniendo un cambio, una transformación única en materia de emprendimiento innovador, de emprendimiento dinámico. Y eso probablemente tiene que seguir acumulándose en el tiempo para que efectivamente logremos que dentro de 20 años, 25 años, tengamos una gran empresa en Chile que no haya existido hoy día, de un emprendedor que la partió desde cero, que la hizo, por ejemplo, en el mundo digital. Yo creo que eso es lo que tenemos que aspirar a nosotros como país. Ahora, eso pone en el centro la iniciativa privada, el desarrollo empresarial como un motor de crecimiento. Para nosotros es fundamental. Entonces creo que muchas veces hemos tenido una discusión que ha estado más basada en caricaturas y no en verdaderamente lo que nos une, también reconociendo cosas que nos separan, pero creo que ese es lo que tenemos que ser capaces de imponer hoy día como país. Pero con mirada del futuro. Hoy día estamos viendo los desafíos que nos presenta esta nueva economía. Una economía colaborativa, necesariamente no que está sustentada sobre el construir nuevamente gran infraestructura, sino más bien en ocupar la que ya existe y aprovechar las redes de Internet, aprovechar las redes de colaboración para ir trabajando. El tema de la reforma laboral. Nosotros sabemos que en el mundo del futuro la flexibilidad es fundamental porque lo estamos viendo en el caso de Uber, lo estamos viendo en el caso de Airbnb, tantos otros que podríamos ver. ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo nos preparamos como país hoy para tener una ventaja competitiva en el futuro? A ver, yo creo que lo que... Sé que son desafíos complejos, ¿eh? Absolutamente, yo creo que lo que estamos haciendo hoy día en esa materia es fundamental como país. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que son las redes, de los centros de desarrollo de negocio para estimular el crecimiento de pequeñas y medianas empresas, estamos hablando de emprendimiento. Cuando hablamos de los centros de cowork, hoy día tenemos más de 14.000 metros cuadrados a lo largo del país en donde un emprendedor recibe apoyo, mentoría específica para mejorar su idea de negocio. Creo que estamos hablando precisamente de la generación de esa masa que necesitamos generar, ese volumen que necesitamos generar en materia de emprendimiento, para que después, por ejemplo, a una industria de financiamiento le sea mucho más atractivo el poder invertir. Cuando tenemos pocos emprendimientos no se cumple la ley de los grandes números, pero cuando tenemos ya una masa crítica grande, significa que el financiamiento fluye en esos sectores. Y ahí yo creo que sí tenemos que ser capaces de, como país, colaborar. La innovación se basa en la colaboración, se basa en dar oportunidades, pero también en colaborar, y yo creo que ahí tenemos todavía mucho espacio. Nosotros, de hecho, tú mencionaste la reforma laboral, pero en la reforma laboral había un capítulo de adaptabilidad en materia laboral que no se consideró importante. Yo creo que ahí se perdió una oportunidad. Yo creo que tenemos que ser capaces de hablar de este tipo de temas. Lo mismo, una de las cosas que los empresarios nos piden permanentemente es más preparación y capacitación de nuestras personas, de nuestros trabajadores, tanto en el ámbito del inglés como de la capacidad tecnológica. Muchas veces no sabemos en nuestras escuelas, en nuestras universidades, enseñar las materias fundamentales del siglo XXI. ¿Cómo ha sido para usted el poder empujar esto en las universidades, con el Ministerio de Educación, en los colegios? A ver, yo creo que eso es fundamental. O sea, tenemos que ser capaces de capacitar en esta nueva era. Y no solo a los jóvenes, yo creo que también tenemos un desafío también en el resto de la sociedad. El resto de la sociedad tiene que también aprovechar de utilizar la tecnología como una plataforma para mejorar, para avanzar, para capacitarse. Déjame darte un ejemplo, que puede ser un ejemplo mucho menos tecnológico, pero que creo que va con el punto. Nosotros tenemos un programa que se llama Almacenes de Chile, que reconoce que en Chile hay más de 100.000 almacenes de barrio, el almacén de barrio. Y dijimos, hagamos una plataforma de capacitación que esté en línea. ¿Por qué? Porque el almacenero no puede salir de su negocio para ir a un curso de capacitación. Y dijimos, bueno, pero ¿tendremos suficiente gente, almaceneros que se quieran meter a hacer un curso de una plataforma en línea?
hoy día tenemos casi 15.000 almaceneros a lo largo de todo el país haciendo este curso de capacitación que después les permite postular a un curso. Entonces creo que también podemos hacer cosas desde lo público para estimular la adopción de bueno, ahí hay otra tecnología. Tremenda plataforma colaborativa que ustedes han hecho, que es el famoso escritorio empresa. Nosotros desde País Digital le hemos empujado cualquier cantidad. ¿Cómo ha sido el resultado del escritorio empresa? A ver, yo creo que primero el escritorio empresa es una tremenda iniciativa que parte además, y creo que es algo bueno decir, que parte de un programa que venía de la administración pasada, que se llama Tu Empresa en un Día, y que construyó bajo esa lógica, diciendo, bueno, no solo tenemos que crear la empresa, sino tenemos que obtener todos los permisos que están asociados. ¿Por qué nos juntamos en una plataforma que interopere con los distintos servicios públicos para obtener la creación y la operación de la empresa? Eso es Escritorio Empresa, una plataforma digital que permita disminuir trámites, porque también cuando hay mucho trámite, cuando hay mucha pérdida en tiempo, el emprendedor... Es como el Chile Atiende de los empresarios. Así es, y tenemos que ser capaces de construir sobre un concepto. Y nosotros el concepto que trabajamos Escritorio Empresa es que el Estado no le pida a un empresario, a un emprendedor, un documento que el Estado ya tiene. Eso Nosotros desde País Digital tenemos 3 grandes metas. Una de las metas es digitalizar el 100% de los 3.600 trámites que tiene el Estado. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va el proceso de que el Estado se modernice en su servicio? Ha sido un proceso largo, pero es un proceso que nosotros de alguna u otra forma vislumbrábamos es fundamental de poder llevar adelante. Hoy día tenemos más de 30 instituciones públicas que están interoperando. Eso significa que si yo voy a hacer un trámite ya no me van a pedir el documento del Ministerio A, B o C o el servicio A, B o C, sino que van a estar en mi carpeta inmediatamente. Tenemos más de 30 municipalidades que se han sumado y de aquí a fin de año la buena noticia es que vamos a tener cerca de 140 municipalidades interoperando, que también es bueno, porque fíjate que cuando hicimos Escritorio Empresa nos dimos cuenta que muchas veces una municipalidad le pedía un dato a un emprendedor no porque fuera necesario para el trámite, sino porque no tenía otra forma de obtenerlo. Con la interoperabilidad, ellos también van a ser parte de este proceso de compartir datos. Ministro, estuvimos inaugurando hace pocos días atrás en Concepción el HubTech, que es este gran hub tecnológico para el desarrollo de la salud en Concepción. A propósito de esa inauguración, ¿cómo está el desarrollo de las regiones en la adopción tecnológica? Yo creo que tenemos ahí múltiples desafíos. Estuvimos en Biobío, ahí hay una cantidad de capital humano que creo que hay que darle oportunidad y ese hub precisamente lo que busca es darle la oportunidad a innovadores para solucionar problemas en materia de salud, que yo creo que también es una muy buena demostración de que la tecnología está en cada uno de los problemas o los desafíos que enfrentamos hoy día como país. Está en materia de alimentos saludables, cómo vamos a ser nosotros capaces de agregarle valor a nuestros productos. Utilicemos la tecnología, utilicemos el conocimiento, la innovación para agregar valor. Está en la minería, está en la energía solar, está en la industria turística. Yo creo que la adopción de nuevas plataformas tecnológicas por parte del mundo del turismo nos puede potenciar aún más como país. ¿Y la país. relación de las universidades y las empresas junto con el Estado está funcionando? Sí, yo creo que sí. Mira, nosotros el principal foco que hemos tenido han sido los programas estratégicos, los programas Transforma que estamos implementando a través de Corfo, donde han sido universidades, el mundo privado, empresas, donde ha sido lo público, que nos hemos unido, hemos fijado estas visiones compartidas de cuál es el desafío para transformar nuestro país en sectores claves de aquí a 10, 15, 20 años, que creo que es la mirada que tenemos que tener, pero creo que todavía nos falta. Nosotros creo que tenemos que seguir trabajando bajo la lógica de combinar los desafíos de las empresas con las universidades. Ministro, lleva 42 meses como ministro, 3 años y medio, quedan 6. Cuéntenos un poquito, estamos terminando el programa. Los principales desafíos que usted tuvo como ser ministro, ¿cuáles son los desafíos que van quedando hacia adelante? A ver, yo creo que tenemos un desafío como país que es el lograr construir políticas de desarrollo productivo que sean políticas de Estado, que sean capaces de pasar de administración a administración de forma tal de que no cada 4 años no reinventemos la rueda. Y yo creo que eso es una tarea que tenemos hoy día. Yo obviamente creo que hay muchos de los programas que hemos llevado adelante que tienen que tener esa permanencia en el tiempo para que efectivamente podamos ver los frutos. Yo creo que eso es un desafío fundamental. Segundo, que nuestras empresas logren poner a la innovación como el centro de su estrategia productiva, que sea la innovación el motor de crecimiento, de generación de más venta, de mayor rentabilidad de la empresa. Nosotros nos acabamos de unir a la red Eureka, que es una red europea que tiene solamente como países fuera de la red europea a Corea, a Canadá y a Sudáfrica. Nosotros somos el 4.º país, lo que creo que es un buen reconocimiento a lo que se ha ido construyendo. Dígame cuál fue su proyecto estrella.
¿Cuál es el que ustedes se sienten orgullosos y dicen, este lo hice yo? Uy, no, yo creo que todos los proyectos que hemos estado haciendo los siento de manera bien importante. Todo lo que ha sido los programas estratégicos, escritorio empresa, lo que hemos hecho en materia de libre competencia. Yo creo que al final de cuentas esto es como una lógica, clúster de políticas que se tiene que implementar para poder gatillar y dar, al final de cuentas, oportunidades. Cuando tú me preguntas así una figura, una imagen que a mí me queda la imagen de estos chicos emprendedores que uno ve a lo largo de todo el país, que uno pensaría hace 15 años probablemente tenían muchas menos oportunidades que hoy de poder soñar con llevar adelante un desarrollo tecnológico, un nuevo producto al mercado, y hoy día vemos que ellos están con esas ganas y que están con ese espíritu, y lo que a uno lo motiva día a día es darle precisamente la oportunidad Ministro, a esos negocios para que crezcan. Le quiero agradecer el que haya estado acá hoy con nosotros. Y le quiero agradecer también el que hayamos trabajado juntos estos 4 años con País Digital, empujando el emprendimiento y la innovación con las posibilidades que hemos tenido. La verdad que yo doy fe, he visto el esfuerzo que ha desarrollado durante todos estos años, así que muchas gracias por habernos acompañado hoy en iChile. Y a todos ustedes les quiero dar las gracias por habernos acompañado. Quiero especialmente agradecer a Fundación País Digital, a la Universidad del Desarrollo, a Samsung y a CNN, que nos permiten conversar de estas materias de transformación digital tan importantes para el desarrollo y el futuro del país. Nos vemos en un próximo programa. Hasta luego.